Hola bellas, ¿qué tal? Soy Lucía y este es mi canal de YouTube con Pan y Calma, donde hablamos de alimentación real para mujeres reales. Hoy te traigo la segunda parte de mi sanación con la comida. Es una parte en la cual me voy a mostrar un poco más vulnerable porque trata de cómo sané mi segundo trastorno de la conducta alimentaria y además es un trastorno que ha durado más en el tiempo, que me costó muchísimo identificar, porque está un poco disfrazado de salud, de estilo de vida, o sea, está socialmente aceptado, incluso dentro del salutismo muy, muy validado, ¿vale? Y este trastorno de la conducta se llama ortorexia. Quiero contaros de dónde viene mi ortorexia, cómo se desarrolló ese trastorno de la conducta. Y antes que nada, contaros que la ortorexia es una obsesión por comer saludable. No es cuestión de calorías, no es cuestión de cantidades, es cuestión de comer muy limpio, muy sano, muy puro, ¿vale? Es obsesión, en mi caso también de la mano, por no enfermar, porque al final crees que si comes algo que no es tan limpio, tan puro, puede traer consecuencias a tu cuerpo, que si lo haces una, dos, tres veces, te crees que vas a enfermar. Entonces la ortorexia es un trastorno de la conducta que no es que te haga tanto daño físico, pero sí te hace mucho daño a nivel mental, porque tienes una obsesión continua por lo que estás comiendo, por cada elección que haces y al final en vez de vivir, o sea, tu vida se centra en pensar en lo que vas a comer. Entonces, tu vida se centra no en vivir, sino en pensar lo que vas a comer, lo que vas a cocinar, lo que vas a comprar. O sea, es una continua obsesión por la elección que haces a cada momento que vas a ingerir algo. Y es realmente agotador, es muy agotador. Yo a la ortorexia llegué de la mano de la macrobiótica. Y aquí quiero dejar muy claro que para mí la macrobiótica es una filosofía de vida maravillosa, o sea, fabulosa y que me ha ayudado muchísimo. Y lo que me ha llevado a la ortorexia, empecé de la mano de la macrobiótica, pero realmente lo que me lleva a la ortorexia son patrones y personajes míos, no la macrobiótica en sí. Es verdad que hay ciertas personas, ciertos personajes dentro del mundo de la macrobiótica que viven en una rigidez, en una inflexibilidad, en una cierta obsesión, que claro, a mí como maestros me invitaban también a ser así, ¿no? Eran un poco referentes y entonces yo sentía que, pues, que ese tenía que ser el camino. Y ahí el fallo no es de ellos, es mío porque no estaba escuchando lo que yo quería, no estaba escuchando mi autenticidad, me estaba dejando llevar por ellos, por su guía y por su manera de entender la macrobiótica. Luego empecé a estudiar en escuela de vida, que es donde aprendí de una manera más amorosa la cocina macrobiótica de la mano de María Casal y ahí entendí que hay otra manera de ver la macrobiótica, pero para mí aún así sentí tanta rigidez, tanta autoexigencia a la hora de comer y de cocinar, que sentí que tenía que distanciarme, ¿no? Totalmente de la macrobiótica y romper con eso. Porque no era tanto romper con la macrobiótica en sí, sino era romper con todo lo que englobaba la idea de salutismo, o sea, con todo lo que englobaba la idea de que si me tomaba un café, azúcar o un cereal que no fuera integral, pensar que iba a enfermar. Necesitaba romper de raíz con todo eso. Y también ahí apareció, que por primera vez oí hablar de la cultura de dieta, apareció lo que es la cultura de dieta, que vivimos en una sociedad totalmente impregnada de cultura de dieta y que yo tenía que aprender a romper también con eso, porque mi historia anterior a la macrobiótica, en la cual había conseguido un peso, una estética, una aceptación social muy buena, ¿vale? Entre comillas. em, Pero claro, yo había crecido en cultura de dieta. Yo en mi adolescencia he hecho millones de dietas. O sea, mi cuerpo ha sufrido un mogollón de restricción, muchísima exigencia, muy poca compasión. em,
lo que es la estética más dura, más poco compasiva, más heavy, yo la había sufrido con un sentimiento muy grande de que nunca estaba bien, de que nunca era suficiente. Por eso insisto en que el conflicto no es la macrobiótica. O sea, no es cosa de la macrobiótica, es una filosofía de vida maravillosa. O sea, tiene millones de años. Es entender la vida y la alimentación desde un enfoque energético, ¿no? Entonces, es una filosofía maravillosa que tiene miles y miles y miles de años, la cual eh, desde el punto de vista energético, centrándonos sobre la alimentación, o sea, habla que tú puedes transformar, puedes hacer alquimia en la cocina a través del calor, el fuego y el tiempo, cambiando la energía de los alimentos, entendiendo cómo tú estás, en qué estado energético estás y cómo puedes beneficiarte de la comida. O sea, realmente es transformador, es maravilloso y ayuda muchísimo. Yo he visto casos de personas con enfermedades muy graves sanarse con muchas mejorías gracias a la alimentación macrobiótica. Entonces es que no puedo decir nada en contra de ella. Yo hablo de donde a mí me llevó, pero también porque forma parte de mi aprendizaje. Es lo que tenía que vivir para llegar donde estoy de una manera coherente, desde un entendimiento profundo, desde un saber que es que formaba parte de mi camino. Es así y no podía ser de otra manera. Entonces llegó un momento en que me di cuenta que vivía en una cárcel. O sea, no estaba viviendo desde la libertad alimentaria, estaba viviendo desde una cárcel y me di cuenta que eso no era vida. Las últimas semanas en las que ya sentía que no podía más, yo seguía con el empeño de que tenía que comer una alimentación macrobiótica. Entonces recuerdo sentarme delante del plato y ponerme a llorar porque no quería comer eso. O sea, era una contradicción porque sé que es bueno para mi salud y por otro lado decía, pero ¿cómo va a ser bueno para mi salud si estoy llorando delante de un plato? Entonces sentí que no podía sostener más eso, no podía seguir por ese camino. Y fue cuando empecé a investigar y me di cuenta que llevaba muchos, muchos, muchos meses caminando de la mano del salutismo, de la cultura de la dieta, con un trastorno de la conducta alimentaria, que en este caso era ortorexia, y con un personaje con una autoexigencia y un machacamiento muy, muy grande, porque me sentía culpable de salir de ahí, o sea, sentía que no era fuerte, que estaba mostrando mi lado más débil, más flojucho por no ser capaz de sostener esa alimentación. Y claro, detrás había algo mucho más profundo, había un aprendizaje mucho más grande, que era el camino de la autocompasión, de la autoescucha, del amor, que es a donde me ha llevado el enfocar mi nutrición en una alimentación libre, libre de dietas. Entonces eso no era salud, era una cárcel disfrazada de salud, pero realmente el salutismo como tal, cuando se vive desde la rigidez y desde tanta exigencia, no es salud, porque aunque esté socialmente muy aceptado, ya que te lleva a tener un cuerpo normativo, ¿no? Y es decir, tengo una analítica muy buena, no tenemos en cuenta que nuestra salud mental es casi más importante, ¿no? que la salud física. Tener calma, tener tranquilidad, tener coherencia con lo que haces, que tenga sentido, ¿no? Las elecciones que haces alimentarias, que las hagas desde una escucha real y no desde una escucha de las creencias que te han ido dejando tu pasado, ¿no? Tu familia, la sociedad, la televisión, las revistas, sino una escucha de tus necesidades centradas en ti, en tu persona, dejando totalmente de lado la búsqueda de la estética. Y repito tanto esto porque es que detrás de la búsqueda de la estética lo único que hay es inseguridad, es buscar la aceptación del otro. Porque si tú buscas tu única aceptación y verte tú bien y sentirte tú bien, solo te bastas tú. No necesitas que el otro te diga, ah, pues muy bien, ah, pues qué guapa estás, ah, pues qué fuerte eres, ¿no? Que comes esto y no esto. Eso te da más valor. Todo eso es mentira. O sea, es mentira y además creo que no somos conscientes todavía a nivel sociedad el daño que hace, que es mucho, mucho. Y los trastornos de la conducta alimentaria
seguirán existiendo mientras siga pensando la gente que el valor de una persona solamente se basa en su cuerpo, en la capacidad que tiene para mantenerse delgada, ¿no? Entonces hay tres herramientas que me ayudarán a superar este trastorno de la conducta alimentaria. El primero de ellos fue la alimentación intuitiva. Empecé a oír hablar de ella en redes sociales a dos nutricionistas que se llaman Estefanía Fernández y Victoria Lozada, que además han sido mis profes en mi curso de nutrición libre de dietas. Y para mí fue un descubrimiento tan liberador, o sea, vi esperanza. Vi esperanza de decir, bueno, es que tiene un sentido lo que me está pasando, esto le ha pasado a más personas y realmente se puede salir de ahí, ¿no? O sea, qué felicidad de pensar que hay otro camino por el que poder transitar de manera más amorosa, con más calma, con más sentido y sobre todo, no sé si alguna vez te ha pasado una sensación interna en el cual el cuerpo hace como, ¡ay! Sí, siento que es por aquí, realmente siento que es por ahí. Entonces, la alimentación intuitiva está creada por dos nutricionistas estadounidenses, la cual se basa en 10 principios. Esto ya haré otro día un vídeo acerca de la alimentación intuitiva, pero básicamente, y además me encanta porque el primer principio es romper con la cultura de dieta. Para empezar a sanar tu relación con la comida y llegar a una libertad alimentaria, tienes que romper con la cultura de dieta. Esa fue mi segunda herramienta, en la cual centré bastante atención, bastante energía, le dediqué muchísimo tiempo a ver qué era la cultura de dieta eh, y cómo romper con ella. Entonces, la alimentación intuitiva, aparte de romper con la cultura de dieta, es la escucha del cuerpo, te da muchísimas herramientas de cómo aprender a escucharte, cómo atender tus antojos, porque al final somos seres humanos con un cuerpo emocional, como siempre digo, y tenemos antojos, tenemos necesidades, y además es que la sociedad nos ha enseñado a, en vez de hacer una gestión emocional, cuando viene un descoloque interno, nos ha enseñado a calmarlo con comida, ¿no? A gestionarlo con comida. Entonces, a cómo atender eso desde el amor y la autocompasión. A identificar mis señales de hambre y saciedad y a entender que no somos una máquina, o sea, no es desayuno a las 10 como a las 2, ceno a las 8, me acuesto y me levanto y rindo y trabajo y no siento y no gestiono y no me planteo, o sea, para nada, tus horarios de hambre pueden cambiar, tus necesidades pueden cambiar, la necesidad de cantidad puede cambiar, el contenido del plato puede cambiar y debe cambiar y es algo natural. Entonces, normalizar todo eso que yo estaba sintiendo y que veía como algo que era un fallo en mí, normalizarlo y sentirlo como que es algo habitual, o sea, que es algo normal que le pasa a la mayoría de la gente y a quien le pasa, a quien no le pasa es porque no lo escucha, es muy liberador. Es decir, bueno, es mi sentir, yo siento que es así, que es lo que me hace sentir bien, con lo que siento coherencia y lo voy a respetar sin más cuestionamiento. Que no lo entienda es problema del otro, no, no es problema mío. Yo siento coherencia y siento bienestar y me quedo con eso y ya está. Entonces, la alimentación intuitiva creo que es maravillosa porque además a lo largo de todo el libro y de todo lo que he estudiado, he leído, he visto acerca de alimentación intuitiva, nunca te dicen qué comer, nunca. O sea, en ningún momento te dicen qué comer, porque realmente la herramienta en la que más hincapié hacen es en ti, en tu sentir y en tu autoescucha. Y solo tú sabes que necesitas comer, solo tú sabes qué te está pidiendo tu cuerpo, ¿no? Entonces, una herramienta realmente fabulosa porque es muy humana, es, es totalmente individualizada en la persona, en lo que cada persona necesita en cada momento. Y luego romper con la cultura de dieta, que fue gracias a la alimentación intuitiva que llegué a ella, como ya te he contado, profundicé muchísimo y entendí que no tiene ningún sentido la cultura de dieta. La cultura de dieta lo único que hace es mucho daño físico, mucho daño mental, mucho daño emocional. Entonces te invito a que empieces a leer artículos acerca de la cultura de dieta y cómo romper con ella. Y bueno, también dedicaremos otro momento, que el primer vídeo ya hablé de la cultura de dieta, a seguir profundizando en ella. Y luego la más importante, que fue la que me llevó
a mi trastorno de la conducta es el salutismo, ¿no? El justificar cualquier comportamiento que la sociedad dice que te suma salud, aunque mentalmente te destroce, ¿no? O sea, es justificar pues que todo alimento tiene que ser integral, que todo alimento tiene que ser orgánico, que todo alimento tiene que ser libre de cualquier tipo de tóxico, de condimento que no sea natural, los horarios de las comidas, el no picar, el no tomar nunca azúcar, el no tomar nunca refinados, o sea, todo eso está súper mega justificado y claro, te desconecta de la sociedad, súper curioso, pero yo al final decía, bueno, es que no puedo salir a comer, o sea, no puedo hacer nada. Yo iba a una caña con mis amigos y un té verde. ¿Qué quieres? Un té verde. Y para cenar, un té verde. Y para comer, un té verde. O sea, era lo único que tomaba. Que a lo mejor a día de hoy me sigo tomando ese té, pero lo he hecho porque el horario no me cuadra o porque hay un sitio donde sé que la comida no voy a poder comer, entonces pues ya voy cenada de casa o es desde dónde lo haces, ¿no? Antes era desde mucha autoexigencia y mucha rigidez y quizá me apetecía lo que había en la mesa, pero si lo comía sabía que me iba a sentir culpable. Y ahora, sin embargo, lo hago desde una autoescucha, decir, bueno, es que me voy a ir y me voy a tomar solo un té por el hecho de que no me gusta lo que hay allí, porque ya voy a cenar en casa, o les voy a decir que vengan a casa, o les voy a decir que vayamos a un sitio donde yo sí pueda ir, o a un horario que a mí me venga bien. Porque yo, por ejemplo, me he dado cuenta que las cenas me sienta fatal cenar tarde, o sea, es una realidad que ya he intentado que fuera de otra manera y no puedo, o sea, no puedo, yo tengo que cenar pronto, yo me he dado cuenta que tengo que cenar pronto, que es así y a día de hoy lo vivo desde el respeto, ¿no? E intento compartirlo con mi entorno y adaptarme un poco, que ellos se adapten a mí. Entonces, el saludismo realmente pues es como la cultura de dieta, te hace mucho daño. Entonces, sanar la ortorexia a mí me enseñó algo muy, muy, muy profundo, que es que al final la salud no está en el control, está en la libertad. Y para mí sentir libertad alimentaria es mi objetivo diario, ¿no? Todo el proceso que llevo de mano de la alimentación creo que me lleva a ello, ¿no? Una libertad alimentaria total y absoluta. Entonces, sentir que mi cuerpo merece recibir nutrientes, que merezco también compartir momentos, ¿no? Que merezco reír, que merezco disfrutar sin miedo. Yo y todo el mundo merecemos disfrutar sin miedo también de la comida, ¿vale? Entonces, si te reconoces en alguna de estas palabras, ¿vale? Si te reconoces en alguna parte de este vídeo, que sepas que no estás sola. Somos muchas las que hemos transitado o están transitando este, este camino. Y al final es un camino más amable, es lo que te quiero hacer llegar, ¿no? Que es posible transitar un camino más amoroso, más real, más flexible, donde puedes cuidarte de verdad, ¿no? No desde la exigencia, el salutismo o la cultura de dieta. Bueno, pues gracias por acompañarme en esta segunda parte de mi historia. Si te ha resonado, te invito a que me dejes un comentario, ¿vale? Y en los próximos vídeos te seguiré compartiendo herramientas, reflexiones, sobre todo para vivir una alimentación flexible, real, amorosa y con mucha libertad, con mucha libertad. Gracias.